Ok, listo. Entonces, hoy vamos a hablar entonces de cómo determinar la cantidad de madera que a veces podemos afectar, ¿no? Cuando estamos haciendo un inventario en un ecosistema que va a ser intervenido. Entonces, si por este bosque, por ejemplo, atravesaría un derecho de vía o irían a hacer una planchada y necesariamente hay que derribar los árboles, muchas veces esto tiene un propietario, entonces él pide que le compensen, que le paguen cuánto significa su madera que están derribando. ¿Ya? Entonces, por eso es que tenemos que saber algo de cómo se calcula el asunto de la cantidad de madera. A eso llamamos cubicar madera, ¿no? Y cubicar viene de cubo, y cubo es un volumen. Entonces la madera se mide en volumen, ¿no? Hay al menos tres situaciones en que determinamos la cantidad de madera. Uno, cuando el árbol está en pie, y entonces como aquí, ¿no? El árbol está de pie, y lo que nosotros medimos, por supuesto, es la madera, ¿no? O sea, el tronco es lo que se transforma en madera. ¿Ya? Igual que hicimos el ejercicio anterior, necesitamos determinar el diámetro a la altura del pecho, el DAP. Y esto lo medimos con un flexómetro, ¿no? Una cinta métrica, ¿no? Que está referido más o menos a 1,3 metros del suelo. Y también necesitamos estimar más o menos, o medir hasta dónde es útil la madera. Obviamente la madera no sirve solo hasta donde comienza a bifurcarse, ¿no? Donde hay ya otras ramas. Este tronco limpio es el que me interesa para hacer madera. ¿Ya? Entonces, para determinar el volumen de esta tronca, se considera como el volumen de un cilindro, ¿no? Un cilindro. Entonces, si yo pienso que esto es un cilindro, aunque sabemos que no es perfecto, en realidad el volumen es la superficie de este cilindro por su longitud, ¿no? Pero sabemos que la superficie es pi cuarto por el diámetro del cuadrado. Y la longitud, pues la vamos a determinar aquí. Y como no es un cilindro perfecto, lleva un coeficiente que se llama factor forma. ¿Eh? Entonces, la fórmula ya desarrollada termina así. Cuando el árbol está en pie, la fórmula para determinar un volumen aproximado es pi cuarto por el diámetro al cuadrado, sería este diámetro de aquí, por su longitud, que tendríamos que sacarlo de aquí, y por el factor forma, que es 0,75, que ya está definido eso para nuestro país. Ahora, cuando ya los árboles están apeados, se dice apeado o tumbado, ya se puede ver con más facilidad y medir con más exactitud, ¿no? Entonces nos vamos a dar cuenta de que aquí hay un diámetro y al final, en la parte apical, hay otro diámetro. Entonces son dos medidas de diámetro. Y por eso quizás ya la formulita esta, cuando está en pie, es diferente esta de acá. Ya. Entonces, cuando ya están apeados, el tronco tiene más o menos esta forma, ¿no? Como un cilindro otra vez aproximado, pero tiene un diámetro aquí más grueso y un diámetro más angosto al final del tronco. ¿Ya? Entonces, para eso, otra vez, vamos a calcular su volumen, volviendo a la fórmula original, sería esta, ¿no? La superficie por la longitud. Tenemos la superficie por la longitud, pero como hay dos superficies, entonces, ¿qué es lo que hacemos? En lugar de tener un diámetro, hacemos un promedio, ¿no? De los diámetros, de este diámetro de aquí con este diámetro de acá. Entonces, hacemos un promedio y la fórmula que estaba aquí la transformamos en esta, ¿no? El promedio de los diámetros al cuadrado por la longitud. Y esto lo hacemos dividiendo simplemente. Aquí hay que tomar en cuenta que dice que un metro cúbico de madera así en esta forma cilíndrica equivale a 200 pies tablares, ¿ya? En cuestiones de madera, sobre todo cuando uno va a la barraca, a los aserraderos a comprar madera, siempre se usa como referencia el pie tablar, o sea, es lo normal. En madera se habla de pie tablar ya en el comercio minorista, ¿no? ¿Y qué es un pie tablar? Un pie tablar no es más que un pie cuadrado, ¿no? Es decir, un pie por un pie
y por un espesor de 1 pulgada, ¿ya? Entonces, recordando que 1 pulgada tiene 2,54 centímetros, ¿no? Y que un pie tiene 12 pulgadas o 30 centímetros con 48 décimas, ¿no? Entonces, eso es un pie. Entonces, el pie es una medida de volumen, ¿no? Porque tiene ancho, largo y espesor. Eso es un pie tablar, que se usa ampliamente en cuestiones de madera ya minorista, ¿no? Y el comercio. Entonces, cuando nosotros hablamos de madera aserrada, esto ya lo que está en los aserraderos, en la barraca, podemos diferenciar entre un tablón, son secciones voluminosas de gran espesor, tablas que son un poco más delgadas, vigas que son como las que usamos para nuestra casa o nuestras tijeritas, listones, cuartones que también son muy similares acá a los tablones, quizás más gruesos, ¿ya? Y aquí también es importante recordar que cuando hablamos ya de madera aserrada, o sea, de madera ya con estas formas cuadradas o rectangulares, 1 metro cúbico de madera aserrada tiene 424 pies tablares. Hay una fórmula que usamos mucho para encontrar la cantidad de pies tablares que tiene cierto volumen de madera, ¿ya? Entonces, si tenemos aquí trozo de madera, tiene por supuesto un ancho, tiene un alto y un espesor y una longitud, ¿ya? Si nosotros lo expresamos eso en pulgadas, el ancho, el espesor en pulgadas con comillas, ¿no? El ancho en pulgadas y la longitud en pie, y eso lo dividimos entre 12, nos genera la cantidad de pies tablares que tiene este tablón. Entonces hay algunos conceptos que quizás podemos recordar, ¿no? Los tablones tienen su medida ya especificada, ¿no? Son secciones rectangulares, dice que tienen anchura entre 10 y 30 centímetros y espesor de 7 a 12 centímetros. Bueno, tablas son un poco más delgadas, vigas son más rectangulares, ¿no? Son más rectangulares o a veces cuadradas, ¿no? Pueden tener estas dimensiones de 15 por 20 centímetros o 35 por 35 centímetros. Listones ya por supuesto son más delgados. Bueno, entonces, ¿qué pasaría si tenemos nosotros un pequeño ejemplo? Como en este caso. Dice que tenemos un árbol en pie que mide unos 90 centímetros de diámetro, tiene una altura comercial de 7 metros. Nos piden encontrar el volumen de madera en metros cúbicos y en pies tablares de este tronco, que está en pie, ¿no? O sea que nuestro arbolito está en pie como el que vimos anteriormente. Entonces simplemente aplicamos esta formulita. Volumen es igual a pi cuarto por el diámetro al cuadrado, por su longitud y por el factor forma. Y solamente hacemos eso. Pi cuarto es este número, 0.7854. El diámetro lo transformamos en metro porque hay que tener cuidado que la longitud nos viene en metro. Entonces, metro y metro tiene que ser la misma unidad. ¿Para qué? Para que tengamos metros cúbicos, ¿no? Entonces, haciendo todo este producto, por supuesto, vamos a tener como resultado que este tronco o este fuste del árbol mide 3 o tiene 3,3 metros cúbicos de madera. Ahora, si queremos expresarlo ese árbol o esa madera en pies tablares, hacemos la relación, ¿no? De que 1 metro cúbico del fuste, del tronco, tienen 220 pies tablares, es una relación que ya está definida, ¿no? Y 3,3 metros cúbicos será X. Por tanto, haciendo esa regla de 3 simple, nuestro árbol representa 726 pies tablares. Y ya uno tiene un dato, ¿no? Para saber y cuantificar en el ecosistema que está trabajando. Si tiene 20 árboles, hay que hacer para los 20 esta operación para saber cuántos metros cúbicos o pies tablares para buscar el precio en el mercado y así hablar de compensación, ¿no? Entonces, con esto ya nosotros podemos averiguar en el mercado de cuánta plata estamos hablando para compensar a un propietario que estamos usando su madera. Ahora sí, ya vamos a niveles más de aprovechamiento de madera, que quizás no es su área de ustedes, pero puede ser que algún rato lo necesiten si van a
construir su casita. Si hay preguntas me tienen que preguntar, ¿no? No me vaya. Bueno, entonces lo apeamos el árbol, quiere decir que se lo cortó, el inciso B, y ya podemos medir dos diámetros, ¿no? El primero que era 0,9, que lo medimos al DAP, a la altura pecho, y el segundo que sería el diámetro apical. Entonces ahora podemos determinar el volumen con más exactitud, ¿no? Porque tenemos ya más datos. Entonces podemos aplicar ya esta formulita que tiene dos diámetros, ¿no? Pi cuarto por el diámetro promedio al cuadrado por la longitud. Solo que aquí ya no necesitamos el factor forma porque estamos haciendo el promedio de los diámetros. Y ahí se sustituye el factor forma. Bueno, entonces resolviendo esto, pi cuarto da este coeficiente, este promedio se transforma y da esto y los 7 metros. Siempre cuidando las unidades, por supuesto aquí tiene que ser metros al cuadrado y con este metro acá me da metros cúbicos. Así que ahora verificamos que en realidad ese tronco tiene 3,51 metros cúbicos de madera. O sea, un poco diferente a lo que estimamos antes, porque antes era una estimación. En cambio aquí ahora tenemos más datos, es más preciso. Volvemos a hacer la relación que hicimos antes, que un metro cúbico tiene 220 pies tablares, y por tanto la regla de 3 simple dice que estos 3,51 metros cúbicos se representan 772 pies tablares de madera. Bueno, sería la segunda situación. Ahora si vamos a las maderas que ya están en un depósito aserradas, en una barraca, ahí usamos esta relación también, que un metro cúbico de madera aserrada, de tablones, equivalen a 424 pies tablares. La pregunta dice, determinar el volumen de madera aserrada, que significa lo que obtuvimos en el inciso B. ¿Ya? Entonces ya sé que tenemos esta relación, un metro cúbico, 424, y 772, que fue lo que tuvimos en el inciso B, equivale en realidad a 1,82 metros cúbicos de madera aserrada, ¿ya? De madera ya trabajada. Ahora, hay una pregunta más, ¿ya? Determine cuántas vigas podría obtener con el dato anterior, o sea, con estos 772. De las siguientes medidas, la viga tiene estas medidas: 6 pulgadas de ancho, 4 pulgadas de espesor y 6 metros de largo, ¿no? Ahí vamos a usar la formulita que dijimos anteriormente, ¿ya? La anchura expresada en pulgadas, el espesor expresado en pulgadas, y la longitud, en este caso me la da en metros, pero yo tengo que expresarla en pie. Así que 6 metros dividido entre 0,3048, que serían los pies, me da 19 pies. Simplemente resolvemos esta ecuación y voy a constatar de que aquí hay 38 pies tablares. Me olvidé, la T falta aquí. Se nos va a acabar el tiempo, dice. Ok, pero estamos en lo último. Entonces, esta viga que me da con esta medida, 6 por 4 por 6 metros, equivale a 38 pies tablares. ¿Ya? Yo tengo que 38 pies tablares me produce una viga de la que yo necesito. Y 772 pies tablares, que es lo que tengo de mi árbol que aproveché. ¿Cuántas vigas saco? 20 vigas. Ojo que aquí se redondea siempre para atrás, ¿ya? Si es 20,5, 20 nomás. Si es 20,8, 20 nomás, ¿ya? Porque no podemos tener 0,8 vigas, ¿ya? Es una viga de 6 metros, no puede ser el 80% de 6 metros. Entonces, solamente se redondea para atrás. Ahora, si ustedes se acuerdan, mi tronco tenía, no 6 metros, tenía 7 metros de largo. Eso significa de que mi aprovechamiento solamente va a ser
si el 100% es 7 y yo quiero 6, voy a tener 0,85% nomás de aprovechamiento de eso. Por tanto, si multiplico 20 por 0,85, en realidad me quedan 17 vigas. ¿Por qué? Porque los otros pedazos de 1 metro, ¿no? De 1 metro, son pues chiquititos, no es lo que yo necesito de 6 metros, no podemos añadirla, ¿no? Entonces, y es ahí el tema que uno tiene que tomar en cuenta cuando va a comprar maderas a su casa. Ya, si va a comprar vigas, tijeras, hay que pedir la cantidad de pies más o menos que es lo correcto que uno necesita, porque si ustedes le piden 6 pies o 6 metros de largo y él tiene vigas de 7 metros de largo porque el árbol venía de 7 metros, se lo va a cobrar con todo, lo va a cortar y esto que es descarte se lo va a quedar. Así que ustedes tienen que buscar quién tiene las vigas de 6 metros cabal nomás, para no perder. Entonces, en total, el 85% nosotros sacamos 17 vigas de ese árbol, con las medidas que dijimos antes. Bueno, ese temita era que me faltaba. Ahora yo quiero